¿Qué es la hipertensión? Es una enfermedad donde los vasos sanguíneos aumentan la resistencia al bombeo de la sangre del corazón y que se caracteriza por un aumento en las cifras de tensión arterial sostenidas de 140 y 90 milímetros de mercurio. Esta es importante porque en México se estima que existen más de 15 millones de personas que lo padecen. De estas, se cree que más de la mitad desconoce que tienen el diagnóstico. Y el 20% de estas personas son las que se encuentran medicadas. Entonces, al ser una enfermedad que produce muchas consecuencias, ya sea a nivel cardíaco como infartos, a nivel cerebral como infartos cerebrales o eventos vasculares cerebrales, o a nivel renal que produce insuficiencias renales, incluso hasta ceguera. Esto hace que sea importante por el subdiagnóstico que existe en nuestro país. ¿Qué es lo que provoca la enfermedad? Existen dos tipos de hipertensión: la hipertensión primaria o esencial y la hipertensión secundaria. En la hipertensión primaria no se conoce a ciencia cierta lo que lo provoca. Esta es la más común: el 95% de las personas padecen la hipertensión primaria. La hipertensión secundaria es debida a algún proceso patológico que se tiene en el cuerpo. Puede ser variado desde igual algún problema como insuficiencia cardíaca o etcétera, etcétera. La hipertensión primaria, como te comento, no se conoce a ciencia cierta qué es lo que lo provoca. Solo se conoce que justamente es un aumento de la resistencia que pone el vaso al paso, al bombeo de la sangre. ¿Cómo se diagnostica? Para diagnosticarlo, lo más recomendable es hacer chequeos regulares de la presión arterial. Un punto importante es los factores hereditarios. Si los familiares directos, papás, abuelos, hermanos, tienen ya un antecedente de hipertensión, entonces hay que hacer una exploración encaminada o enfocada buscando precisamente que haya este tipo de hipertensión. Y también una cuestión principal sería, al encontrar la hipertensión, descartar factores que lo puedan provocar, para descartar que sea una hipertensión secundaria. Y así, si es una hipertensión secundaria, se trata la base y la hipertensión puede desaparecer. En caso de la hipertensión primaria, no se cuenta con una cura, pero sí se puede controlar. Entonces, la importancia de eso es hacer un chequeo regular de la presión arterial, principalmente cuando se cuentan con los antecedentes familiares. Este chequeo se puede hacer en la misma consulta médica una vez al mes, es suficiente para estar revisándolo. Si ya se encontraron cifras superiores a 140/90, hay que hacer un chequeo más repetido, más regular, digamos una vez a la semana o una vez al día, dependiendo de lo que se quiera estar monitorizando. Y puede ser incluso varias veces al día durante algún tiempo para llevar un registro de esas presiones. ¿Cómo se trata? La hipertensión primaria, principalmente al inicio del diagnóstico se pueden ver factores de riesgo. Los factores de riesgo son principalmente la obesidad o un conjunto de síndromes que es el síndrome metabólico, el que incluye resistencia a la insulina, obesidad, entre otros factores que pueden predisponer a la hipertensión. Entonces, lo principal es eh, regular el peso. Dependiendo del grado, el índice de masa corporal, se puede recomendar disminuir cierta cantidad de kilos. En un índice de masa corporal mayor a 30 se recomienda bajar 10 kilos, incluso para bajar entre 5 y 10 milímetros de mercurio de la presión. También se recomienda lo que es mejorar los hábitos, como es dejar de fumar y hacer ejercicio. El hacer ejercicio durante 30 minutos al día para una persona normal, principalmente aeróbico, también puede llegar a disminuir de manera considerable
lo que es la presión arterial. En un segundo paso se puede agregar el tratamiento farmacológico, que incluye una muy amplia variedad de medicamentos indicados dependiendo de las características del paciente, desde la edad hasta factores de comorbilidad que pueden tener ciertos pacientes. ¿Qué cuidados se deben de tener? Los cuidados principales deben ser mantener un buen índice de masa corporal, que esté dentro de los estándares normales, que no haya obesidad o sobrepeso. También se recomienda el ejercicio aeróbico principalmente, caminar durante 30 minutos, hacer bicicleta, natación, todo este tipo de ejercicios que ayudan a disminuir la presión arterial. También se recomienda que en la dieta eliminar o disminuir las grasas, sobre todo las grasas saturadas, que son las grasas malas, y aumentar incluso las grasas buenas, que se incluyen en el aguacate, las semillas, el aceite de olivo, etc. Otras de las recomendaciones pues son los hábitos como el fumar, lo indicado. No hay una relación como tal que diga que el fumar aumenta la presión arterial, pero sí está muy relacionado con el riesgo cardiovascular. Esto quiere decir que aumenta el riesgo de sufrir infartos, tanto al miocardio como infartos cerebrales. Por eso se recomienda eliminar este tipo de hábitos. No solo fumar, sino todo lo relacionado con tabaco, ya sea mascarlo, puros o todo lo pipas. No solo son los cigarros, sino todo lo relacionado con el tabaco. También se ha visto que un consumo elevado de café, esto quiere decir más de 5 tazas al día, también aumenta la presión arterial, entonces también es recomendado que no se exceda en este tipo de situaciones. Otro de los hábitos que se deben de disminuir es la ingesta de alcohol. El alcohol, cuando es más de 3 vasos o de 3 bebidas al día, se considera como un consumo alto, y esto también puede estar reflejado en un aumento en la presión. Entonces se recomienda acudir a grupos de apoyo tanto para dejar de fumar como disminuir el consumo de alcohol a no más de un vaso al día, que es lo recomendado. ¿Otra cosa que quiera agregar, doctor? Pues lo importante es acudir a un chequeo regular. Lo más importante en esto es la prevención y no tanto el tratamiento. Mientras antes se puede identificar que se cuenta con una enfermedad de este tipo, es una respuesta mucho mejor a los tratamientos de diversas índoles que existen. Y una cosa muy importante es que no todos los pacientes presentan síntomas. Los síntomas más comunes que se pueden incluir son el dolor de cabeza, mareos, cansancio, pero más de la mitad de los pacientes que lo presentan no tienen ninguna sintomatología, lo cual hace que esta enfermedad sea la asesina silenciosa, ya que nadie se da cuenta que la tiene hasta que es muy tarde. Por eso es muy importante revisarse sus chequeos, principalmente cuando se tienen familiares que ya padecen este tipo de enfermedades. Muchas gracias, doctor. Gracias a ustedes.